El capítulo H del NSR-10 trata sobre cómo reforzar los cimientos de un edificio para que resistan mejor los sismos. Además, explica cómo analizar el suelo, identificar riesgos como deslizamientos o licuación y qué medidas tomar para hacer más segura la cimentación. Su objetivo es evitar daños graves y garantizar que las estructuras sean más resistentes y estables en caso de un terremoto. Por otra parte, la caracterización del sitio es esencial el conocimiento del suelo y las características, ya que nos permiten diseñar cimentaciones seguras y evitar problemas estructurales graves. Además, para rehabilitar un edificio es crucial conocer las condiciones del suelo y cimentaciones existentes. Para ello evaluamos 4 ítems, los cuales son las condiciones del sitio de cimentación. Bueno, aquí se debe evaluar las características del subsuelo para determinar la capacidad última de la cimentación, los riesgos sísmicos, tipo de cimentación, las dimensiones, la ubicación en planta, materiales, métodos de construcción. Adicional a esto se realiza una evaluación del suelo, como peso unitario, resistencia al corte, comprensibilidad y módulo de cortante. En cimentaciones próximas se puede usar información de cimentaciones cercanas si el suelo y el nivel freático son similares. Construcciones recientes pueden servir como referencia. En cargas de diseño es importante conocer las cargas muertas actuales, estimación de cargas vivas normales y máximas, y en relación de carga de formación bajo sismo, tradicionalmente los diseños solo consideran respuestas a largo plazo. Otro punto a tener en cuenta son las amenazas del sitio. Es necesario evaluar riesgos adicionales a las vibraciones del terreno, como la ruptura de falla y la licuación. La ruptura de falla se debe analizar la presencia de fallas tectónicas en el sitio, el tipo de falla y su actividad, además de eso la dirección, el desplazamiento y la magnitud estimada del movimiento. En licuación se evalúa la posibilidad de licuación del suelo, considerando tipo de suelo, densidad, nivel freático y fluctuaciones, la pendiente del terreno y la cercanía a cuerpos de agua. Teniendo en cuenta los resultados, se descarta si el suelo es roca o arcilla dura. Las arenas y limos si cumplen criterios de resistencia en el ensayo de penetración estándar SPT. Y si hay indicios de licuación, se requiere un estudio más detallado. Esta sucede cuando en un sismo las vibraciones causan que las partículas del suelo se reacomoden, generando que haya cambios en el volumen. Para descartar este tipo de amenaza de compactación diferencial, se tiene que tener un suelo con baja amenaza de licuación, en lo cual está descrito en el título H de la norma sismo resistente colombiana. También que la estructura esté sobre materiales de Pleistoceno, donde se encuentran las arcillas densas o limo-arcillosas. También para las arenas no cohesivas, limos, gravas, tiene que cumplir con un mínimo de golpes del ensayo de penetración estándar, que es de 20 golpes sobre pie. Otro fenómeno que se genera a causa de los sismos son los deslizamientos, que se deben realizar estudios a taludes de pendiente que exceda a aproximadamente los 18 grados y también donde haya historia de inestabilidad rotacional relacionada a caídas de rocas. En este caso podemos ver un deslizamiento rotacional donde se observa una superficie de falla circular, pues la que está afectando directamente a la estructura. La evaluación de deslizamientos tiene en cuenta el título H 6.2, donde se evalúan principalmente los estados límites de falla y los estados límites de servicio. Avalanchas e inundaciones. Estas se generan durante o después del sismo. Principalmente se tiene que tener en cuenta las fuentes de agua. Aquí podemos encontrar presas o tanques de almacenamiento, tuberías. En las zonas costeras, donde se tiene que tener en cuenta también los tsunamis que se pueden generar a raíz del sismo y el bajo nivel freático sobre el cual puede estar hundida la estructura. Existen maneras de hacer que un edificio sea más resistente a los sismos. Sin embargo, algunos problemas del suelo pueden ser tan graves que solucionarlos resultaría muy costoso. Es por eso que primero se debe analizar el terreno y si se encuentran riesgos, la rehabilitación del edificio debe incluir soluciones para reducirlos. Incluso en algunos casos donde ya se sabe que el suelo tiene problemas desde antes, cualquier refuerzo en la estructura debe planificarse considerando estos riesgos. Una falla activa es una fractura en la corteza terrestre donde se han producido movimientos recientes y donde aún pueden ocurrir sismos en el futuro. Estas fallas acumulan energía en el tiempo y cuando se libera generan terremotos. Cuando un edificio está sobre una falla activa, los movimientos del suelo pueden ser muy grandes y difíciles de controlar. Por eso, si el desplazamiento es peligroso, se puede reforzar los cimientos y la estructura para que resistan mejor. Para esto se usan vigas y losas reforzadas para soportar los movimientos horizontales y también se deben diseñar estrategias para distribuir el impacto de los desplazamientos verticales y evitar daños graves a la estructura. Existen 3 alternativas principales para la mitigación de este tipo de riesgo. El primero es reforzar la estructura para que resista mejor el movimiento del suelo. El segundo es modificar la cimentación haciéndola más profunda o agregando vigas para evitar que el edificio se hunda de forma desigual, es decir, asentamiento diferencial. Y el tercero es mejorando el suelo, compactándolo o usando inyecciones para que no pierda resistencia durante un sismo. Además, si el suelo tiende a moverse lateralmente, hay que reforzar grandes áreas con muros de contención o estructuras que reduzcan este tipo de movimientos. Las alternativas que nos propone el código son: reforzar la estructura para que soporte mejor los cambios en el suelo, mejorar la cimentación haciéndola más fuerte o profunda, o modificar el suelo compactándolo o estabilizándolo con materiales especiales. Las soluciones son muy parecidas a las que se usan para mitigar la licuación debido a que es el mismo problema, es decir, un suelo que no se comporta de manera uniforme.
La primera alternativa que nos plantea el código para mitigar este tipo de problemas es la reconformación topográfica, que consta de modificar el terreno, es decir, hacer cortes o terraplenes con el fin de estabilizar la ladera. La segunda es el drenaje, es decir, eliminar las acumulaciones de agua que pueden debilitar el suelo. La tercera son defensas estructurales, que consta de construir muros y defensas, tales como muros de contención o barreras para detener los deslizamientos o caída de rocas. La primera alternativa trata de mejorar o rehabilitar las obras cercanas, es decir, reforzar obras hidráulicas cercanas tales como presas, acueductos o tuberías con el fin de evitar de que fallen y agravar la situación. La segunda es construir obras de desvío de agua y escombros, es decir, construir canales o barreras que guíen o desvíen el material lejos de la edificación. La tercera se trata de pavimentar los alrededores para evitar que el agua erosione los cimientos y debilite la estructura. Reforzamiento y rigidez de la cimentación. En el artículo H10.4 establece criterios para evaluar la capacidad de las cimentaciones en edificaciones sometidas a cargas sísmicas. Se parte de la suposición de que los suelos no pierden resistencia de manera significativa durante un sismo. En caso contrario, se deben implementar medidas de mejora del suelo o realizar análisis detallados para garantizar que la pérdida de resistencia no genere deformaciones excesivas en la estructura. Características, carga de formación para las cimentaciones. Aquí se menciona que para ciertos análisis estructurales es necesario conocer cómo responde la cimentación en cargas aplicadas. Se identifican tres tipos principales de cimentaciones, como podemos ver: las cimentaciones superficiales, zapatas y losas, pilotes y pilas. Dado que el comportamiento de las cimentaciones ante carga es no lineal, se recomienda utilizar una representación equivalente elastoplástico. Esto significa que para simplificar el análisis se modela la cimentación como una parte elástica, que es reversible, mientras que la otra es plástica, que es irreversible. Capacidad última y capacidad de carga. La capacidad última es el máximo esfuerzo que la cimentación puede soportar antes de fallar, y la capacidad de carga de trabajo es la carga que puede soportar la cimentación de manera segura en condiciones normales de su uso. Criterio de aceptabilidad de la cimentación. Son requisitos para considerar aceptable el desempeño de las cimentaciones bajo cargas sísmicas. Existen dos tipos de procesos de análisis. El primero es proceso lineal. Si se supone una base fija sin deformación en las cimentaciones, las acciones sobre los elementos geotécnicos deben ser de fuerza controlada. Si se considera una base flexible, la cimentación con cierto grado de deformación, no es necesario cumplir estrictamente con el estado límite de servicio, siempre que los desplazamientos sean compatibles con el resto de la estructura. En el proceso no lineal, si se supone una base fija, la cimentación no debe exceder su estado límite de falla, y si se considera una base flexible, los desplazamientos de las cimentaciones no necesitan ser restringidos siempre que no afecten la seguridad ni el uso del edificio. Artículo 10.5 del título H, rehabilitación del suelo y cimientos. Este tiene como objetivo modificar la cimentación y mejorar el comportamiento sísmico anticipado. Esto se logra modificando tanto los suelos como las características de los elementos de cimentación. La primera opción es el mejoramiento del suelo, donde su objetivo es aumentar la capacidad del suelo para soportar cargas. La primera solución que se maneja son las inyecciones del terreno, las cuales consisten en introducir a este una mezcla fluida que se encargue de reaccionar con las partículas del suelo, y así se aumente la resistencia mecánica, la permeabilidad, pero se disminuya la deformabilidad. En este presentamos tres técnicas. La primera son las inyecciones de compactación o desplazamiento, las cuales consisten en introducir un mortero de alta fricción interna que se encargue de precomprimir el terreno flojo y lo desplace lateralmente de manera controlada. En la mezcla introducida no se mezcla con el terreno, mientras que las inyecciones químicas se realizan por medio de cemento como de cal, brindan un reforzamiento a los suelos arenosos, pero tienen una baja efectividad para suelos de grano fino como arenas limosas. Por último tenemos las inyecciones de alta presión o jet grounding, las cuales consisten en excavación y mezcla de terreno por medio de un chorro de lechadas a altas velocidades. Cuando se desea aumentar la resistencia pasiva de suelos adyacentes a la cimentación, se manejan dos opciones. La primera es la remoción y reemplazo de un suelo frágil o débil por un suelo más resistente, mientras que la segunda opción se maneja la densificación, ya sea por compactación vibratoria o por pacto. Luego tenemos otra alternativa, que son el mejoramiento tanto de los cimientos superficiales como lo son las zapatas y losas, para las cuales se usan por lo generalmente cuando se desea soportar nuevos elementos estructurales. La primera solución es agrandar las zapatas, pero se debe poner en consideración las presiones de contacto existentes sobre la resistencia y la rigidez de la zapata modificada. Luego tenemos la submuración tanto de zapatas como de losas, en las cuales se busca aumentar la capacidad importante, ya que se baja el horizonte de contacto de las zapatas, además de que se aumenta la resistencia a tracción, ya que la masa de suelo por encima de la zapata es muy mayor. Luego tenemos que cuando existe un alto potencial de desplazamiento diferencial lateral, se busca hacer una interconexión entre elementos, que por lo general se da entre vigas de equilibrio o por medio de una losa de cimentación, que van a ayudar a mitigar estos efectos, o bien se puede también realizar por medio de un sistema de anclajes, pero esto solo se lo realiza si un análisis rotacional lo exige. Caso de estudio. El Teatro Imperial de Pasto fue construido en 1922 con tapia pisada. Fue evaluada en 2018 debido a la alta sismicidad. El estudio analizó sus materiales y vulnerabilidad estructural, identificando zonas de riesgo.
por lo que se propuso un reforzamiento con materiales modernos. Como resultado se mejoró la seguridad del teatro, se protegió su patrimonio y se estableció una base técnica para futuras restauraciones. Lineamientos para el diseño y rehabilitación de cimentaciones, asegurando su estabilidad ante riesgos sismo-geotécnicos, comunicación y asentamientos. Destaca la interacción suelo-estructura y define requisitos geotécnicos para evaluar la capacidad del suelo. Su cumplimiento es clave para construcciones más seguras en el país.